Esta pregunta, vamos a ver esta pregunta que tiene que ver con el área del hospital. Dice, esta unidad del hospital se encuentran médicos y especialistas, expertos en enfermedades del aparato del sistema musculoesquelético. ¿Qué departamento es ese? De las opciones que tenemos frente a nosotros. Patricia, no es reumatología, ¿sabes? Reumatología. Sí, Sí, la ve. se recordarán el otro día hablamos sobre distintos departamentos de los hospitales que incluyen algunas especialidades grandes y unas subespecialidades. Lo ideal es que ustedes sepan reconocer el nombre de la especialidad y la subespecialidad con el tipo de actividad médica que se desarrolla en ese sitio. Entonces, la pregunta esta tiene que ver con desórdenes musculoesqueléticos, de articulaciones, ligamentos, tendones, huesos, esta es la parte de reumatología. Pero también ahí se les pone otra opción, que es la de oftalmología, que esa la preguntamos también la semana o el martes pasado. Oncología es otra área y la de obstetricia. El gobierno federal dice apoya el cuidado de la salud para aquellas personas que están sobre la edad de 65 años. ¿Cómo se llama esa oficina del gobierno federal que apoya a personas arriba de 55 años en lo que respecta al cuidado de la salud? Medicare. No sé. Medicare. Sí, este departamento de Medicare, recordemos que es un seguro de salud federal, un programa de seguro médico federal que incluye a personas de 65 años o más, con más edad. También incluye a personas más jóvenes que tienen algún tipo de disability o de discapacidad. Y también incluye a personas que están en estado terminal de enfermedades renales. Eso también está incluido en lo que es el Medicare. Así que son esas tres opciones. Arriba de los 65 años, jóvenes con algún tipo de disability y pacientes en estadios terminales del aparato de enfermedades renales, aquellos que tienen falla renal permanente, que requieren ya servicio de diálisis o hemodiálisis o están en lista de trasplantes del órgano. Esta pregunta es de la JIPA. Dice, revelar información acerca de un paciente que está ingresado en un hospital sin el consentimiento del paciente, al menos que sea requerido por ley. ¿Cómo se le llama eso? La A. La D. La D. Sí, recuérdese que la ACE es conflicto de interés, pero eso no está relacionado al revelar información de un paciente. Básicamente breach es como romper la confidencialidad de un paciente. Y nuevamente viene aquella palabra del PHI, que era la Personal Health Information, información personal de salud, que es privilegiada, protegida por leyes federales y estatales. Entonces los asistentes médicos, como cualquier personal de salud involucrado en el cuidado de una paciente, debe de tener el mayor cuidado de no revelar información, ya sean pacientes ingresados o pacientes ambulatorios. El riesgo es que se conozcan diagnósticos y datos personales de esa paciente, como pueden ser fechas de nacimiento, seguros sociales, no, direcciones de casa, información del seguro médico, pero también involucra en muchos casos que esa persona pueda ser sujeto a un robo de identidad. Y eso puede incluir robo de identidad para solicitar ayuda en muchas partes, como puede ser seguros médicos, lugares financieros, unemployment,
todo eso. No solamente es el poner en mal situación a una persona en una exposición pública de su información, sino que ponerla también vulnerable a hacer robo de información. O sea, es muy bien importante proteger esa información. Dice, esta pregunta está relacionada también a lo que es la HIPAA. Dice, en cualquier momento en que una persona pueda sufrir una lesión, lo más pronto posible, ¿qué tenemos que hacer? Llenar algo. El B, Incident Report. Un reporte de incidente. Sí. Y el reporte de incidente, lo dijimos que era cualquier evento que normalmente no sucede en el lugar donde trabajamos, en el lugar de la clínica o en el hospital, y que puede involucrar a pacientes, visitas que van con el paciente, médicos, o sea, personal que labora ahí, médicos, enfermeras, estudiantes que están haciendo algún tipo de una pasantía ahí, estudiantes de enfermería, estudiantes de physician assistant, nurse practitioner, o en el caso ustedes van a estar muy pronto haciendo prácticas en algunas clínicas, ustedes también pueden ser sujetos de un incidente. Entonces, se tiene que dar un reporte de incidente. Y incidente podría ser un accidente, una caída dentro de la clínica o del hospital, eh, una pinchadura con aguja, nadie quiere eso, a nadie se le... Entonces hay que ser muy cuidadoso. Robos a personal de visita, pacientes o personal que labora en el hospital o la clínica, o errores también que suceden por omisión en el tratamiento de un paciente, errores en la administración del tratamiento de un paciente que puede incluir medicación, también exposición de algún tipo a sangre o fluidos corporales que pueden causar enfermedades en las personas. Entonces hay que llenar eso lo más pronto posible y yo les mostré una forma que se llena. Recuerdan que era información que incluye nombres, fechas, si hay testigos y hasta hay un mapa del cuerpo donde se pueden poner sombreados si alguien se cayó o se lesionó. En esta veamos hipotensión. ¿Cómo se define la hipotensión? Vimos que la hipertensión tenía prehipertensión e hipertensión. En el caso de la hipotensión, ¿qué consideramos hipotensión de los valores que tienen ahí frente a ustedes? Cuando los valores son bajos, ¿verdad? Sí. La número, ¿Cuál? la C. La C, La C. Sí, eso es considerado una hipotensión. Recuérdense que tenemos los dos extremos. Tenemos la presión alta y la presión baja. Podría pasar. Entonces, en este caso, dijimos que la presión era en fracción. Tenemos un valor superior que es sistólico y en la parte inferior de la fracción que es diastólica. Entonces, en el caso de la hipotensión, la presión sistólica tiene que estar por abajo de 90 y la diastólica por abajo de los 60. Las demás son, por ejemplo, en la A es una hipertensión y la B es una prehipertensión según los estándares actuales. En esta imagen que tenemos en la pantalla dice qué intervalo muestra el tiempo que toma al impulso viajar desde el atrio hasta el ventrículo. ¿Cuál de esos que ustedes ven ahí representa eso? Vean las opciones. Tienen la opción ST, intervalo PR, intervalo QT o segmento ST. Tiempo que se tarda en viajar el impulso desde el atrio hasta el ventrículo. Cuando decimos atrio, desde que sale del nodo SA hasta llegar al ventrículo.
A ver, ¿La cuál? el 2. El 2. El 2 intervalo. Sí, ese es correcto. Acá se los pongo con una... Le puse un poquito de color acá. Recuérdense que dijimos que la P era la depolarización del atrio, o sea, la contracción del atrio. Eso es la P. Pero el estímulo continúa en movimiento. Luego llega al AB y continúa a las de His, luego ramifica en derecha e izquierda, sigue su camino, llega a la punta, luego sube por las paredes del ventrículo y entra a las fibras de Purkinje. Eso es el intervalo PR. Entonces, el tiempo desde que salió del SA hasta llegar al ventrículo, completamente al ventrículo, es el intervalo PR. Este acrónimo o abreviación SOAP, qué nos dice? ¿Qué es? ¿Qué opciones que están ahí es el correcto? Objective, assignment, and plan. So, el B, B. Sí, tenemos la S, es subjetivo, dijimos que era lo que el paciente expresa, no puede ser medido de ninguna manera porque él lo expresa que me dio mareo en la casa, tomé esto, luego pasó esto, todo es así subjetivo. Objetivo es ya lo medible a través de palpación, observación, oler, ver, tocar, medir con un tensiómetro, la temperatura con el termómetro, tomar el pulso con nuestras manos. Ese ya es objetivo. El assessment era ya la evaluación de la información y en base a eso obtener problemas o diagnósticos. Y luego el plan, hay un plan por cada problema. 3 problemas, 3 planes, un plan. Acá está. Ese dijimos subjetivo, información del paciente. La O, lo que el médico o el nurse practitioner o el physician assistant encuentra a través del examen físico. Incluye ahí los signos vitales, assessment, impresión en base a análisis y el plan que vamos a hacer en base al problema. Ese es el SOAP, cómo documentamos la información en el expediente. Veamos esta otra gráfica acá. Dice, ¿qué intervalo muestra la repolarización del ventrículo? Cuando el ventrículo se está relajando, se está llenando. T, Sí, T. Creo que ahí creo que se me fue la flecha roja, pero sí, eso es correcto. Recuérdense que la onda T es al momento que ya es una fase de reposo del ventrículo, que ya se está él dilatando, se está llenando nuevamente de sangre. Esa es la fase terminal ya de las ondas principales del ciclo cardíaco para ese latido. Las principales son la P, complejo QRS y la onda T. Luego tenemos los intervalos, PR, el segmento ST y la onda QT. Esos son los componentes. Acá está de nuevo. Ahí se los dejo para que lo vean en el video. Veamos esta pregunta que dice, el doctor Carter desea guardar en el expediente electrónico del señor McDonald's un procedimiento no invasivo que fue hecho ayer en la oficina. A él se le olvidó documentarlo y quiere hacerlo ahora. Que un procedimiento no invasivo. ¿Cuál podría ser el procedimiento no invasivo que hizo el doctor Carter ayer?
se ve relacionado con lo que te explico anteriormente del estrés T cuando estaba observando al Oh, paciente. podría, sí, ok. Podría ser ese. Vamos a ver, sí, ese es. Recuérdense que cuando decimos no invasivo es aquel procedimiento que realmente no involucra nada adentro del cuerpo del paciente. O sea, no pincho vena, no cateterizo arterias. Básicamente es sobre la superficie del cuerpo, que podría ser un electrocardiograma en reposo o un electrocardiograma de ejercicio. Como pueden ver en esa fotografía que está ahí, vemos al técnico o al asistente médico que probablemente él le colocó los electrodos al paciente, lo puso en la máquina a caminar y ya le están monitoreando el corazón. La doctora, la cardióloga solamente está en plan de observadora y se está llevando a cabo un stress test. Las otras opciones que ven ahí, el número uno, por ejemplo, es la colocación de un marcapaso temporal involucra tomar una vena, porque podría ser la subclavia o la carótida. O perdón, la yugular, la vena yugular, interna o externa, o la vena subclavia. La colocación de un balón intraórtico también es un procedimiento invasivo, y la angioplastía con stent, que es un procedimiento también hecho por un cardiólogo intervencionista, que es para cuando ha habido un infarto por una obstrucción de una arteria coronaria, probablemente por una placa aterosclerótica, que él tiene que colocar un stent, que es un dispositivo que se abre adentro de la arteria coronaria para mantenerlo abierto. Entonces, de las cuatro opciones, el stress test es el no invasivo. Veamos acá un poquito sobre lo que es la posición de los electrodos en el pecho. A usted le dicen que el electrodo B2 se desprendió y necesita ser colocado nuevamente. ¿Dónde pondría el electrodo B2? De las opciones que están ahí, el B2. Bueno, hagamos un repaso. Sería en el cuarto espacio intercostal lado izquierdo. Veamos esta imagen que nos va a ayudar para hacer una revisión de la posición de los electrodos en el pecho. Habíamos dicho la otra noche que los espacios intercostales, que son los espacios entre las costillas superior e inferior, nos ayudan mucho para delimitar dónde vamos a colocar los electrodos. Entonces, por palpación, ubicamos los espacios intercostales y los que más nos ayudan son el cuarto espacio intercostal, que nos va a ayudar a colocar los electrodos B1 y B2. Entonces, el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón, B1. A la izquierda, que sería lo que nos están preguntando acá, que se destrabó, es al cuarto espacio intercostal del lado izquierdo del esternón. Luego en la línea clavicular media, en el quinto colocamos el B4, entre B4 y B2 el B3. Luego la línea axilar media, siempre en el quinto espacio intercostal, colocamos el B6 y entre el B6 y el B4 el B5. Entonces, cuando nos hacen una pregunta con respecto a la posición de los electrodos, debemos de tener una imagen ya en la mente de dónde van ellos. Por ejemplo, si se destraba el B4, yo sé dónde lo pongo, el B1, B6, casi de inmediato solo me dicen, se desprendió el B4, ¿dónde lo va a poner? Me voy a la imagen de mi mente y ya me doy la respuesta. Siempre hay que leer con cuidado las opciones, si ya sea que va a estar en un dibujo como este o por escrito, en concepto, para darle a la pregunta correcta. En cuanto a acá les puse esto, que hay una pequeña diferencia. La colocación de los electrodos en el niño varía un poquito. ¿Por
que hay una situación en los niños. En niños jóvenes, que podrían ser de 2 a 6, 7 años, el ventrículo derecho normalmente se extiende un poquito más hacia el lado derecho del esternón. Esa es la regla. Entonces, para lograr una apropiada visión del potencial del ventrículo derecho en el electrocardiograma de los niños, más que todo aquellos que están probablemente abajo de 6 años, del grupo etario de 6 años, se debe de excluir lo que se conoce como una lead alterna o B4R. Acá se lo pongo, acá la pone el dibujo en el lado derecho. Entonces se coloca en el lado derecho del pecho en el punto análogo donde está en el izquierdo. Lo mismo que dijimos. ¿A dónde está en el izquierdo? Quinto espacio intercostal, línea clavicular media. Solo que hacemos la misma posición análoga, pero del lado derecho. Acá, quinto espacio intercostal, línea clavicular media, lado derecho. Eso es porque, por lo que ya dije, que el ventrículo derecho normalmente se extiende un poquito hacia el lado derecho del esternón y con el objetivo de lograr el potencial del ventrículo lo hacemos de esa manera. Entonces, eso debe de documentarse, que se conoce como B4R. Ahora veamos esta pregunta que dice, ¿cuál de las leads del electrocardiograma son consideradas vistas laterales? El 2. El número 2. Ok. Recuérdense que el corazón y la colocación de los electrodos nos funciona como que fueran en una posición de cámara fotográfica, ¿verdad? Así, y luego las otras. Entonces, cada vista tiene un objetivo de ser. Correcto. La número 2 es la respuesta de las leads laterales. Acá está como el gráfico que nos orienta en eso. Las precordiales B1 a B6 tienen una vista que se diferencia un poco. Por ejemplo, la B1, B2 tienen una vista de la pared que separa los ventrículos, la vista septal. Luego tenemos la B3 y B4, es una vista anterior. Y la B5, B6, vista lateral. Esos son los precordiales. Ahora, las otras que se forman, que son las bipolares y monopolares, también nos dan otras vistas. Por ejemplo, la vista lateral, que es lo que refiere a esta pregunta, la 1, que dijimos que la 1 va del hombro derecho al hombro izquierdo, esta nos da una vista lateral. Luego tenemos la 2 y 3, esta una vista inferior junto a la ABF, que es una monopolar, vistas inferiores. Ahora veamos las listas inferiores, las acabo de decir ahorita, ¿cuáles son? Pues la 3. La 3, sí. ¿Por qué nos ayuda esto y para qué lo vamos a ocupar? Nos ayuda cuando en los electrocardiogramas aparecen hallazgos en las distintas leads. Más que todo eso nos ayuda a lo que es la parte de isquemia o los infartos. Dependiendo en qué áreas de las leads o en qué leads encontremos vistas de infartos, así podemos ubicar el área que está afectada en el corazón. Por ejemplo, podemos decir un infarto o una isquemia de la cara inferior o cara diafragmática, un infarto, una isquemia de la cara septal o anteroceptal o de la cara lateral. Eso nos ayuda a como ubicar la posición del hallazgo.
Veamos esta que dice, una señora de 80 años es diagnosticada con una fibrilación atrial. ¿Qué características de las que están ahí presentes están en la fibrilación atrial? La 1. La uno. Sí. La 1. Acuérdense que la fibrilación, acá le puse yo, es una como que fuera un patrón así de punta. Entonces la fibrilación atrial se ha descrito como un latido cardíaco irregular, rápido, que ocurre en los atrios, en las aurículas. El atrio realmente no se está contrayendo, sino se está solo moviendo, no se contrae muy bien. Entonces el resultado es eso, irregular y rápido, el ritmo. Entonces la sangre no fluye de manera apropiada en estas personas y la formación de coágulos es bien alta, que pasa. Entonces estos pacientes tienen que anticoagular, ya sea con warfarina, heparinas, porque la posibilidad de un infarto o un stroke, un derrame es bien alto en ellos, muy posible. Entonces, por la razón que esa, que el atrio no se está contrayendo y el flujo de sangre no es muy apropiado. El concepto de sinus arrest, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Qué es un sinus arrest? Bueno, sinus arrest, de las opciones que tenemos ahí, por ejemplo, no puede ser bajo de 60 porque este es bradicardia. Arriba es taquicardia. Estas dos las podemos sacar de la lista. A y C. Luego, ausencia total de la onda Peckwell. Esa podría ser y esa es. Veamos por qué. Decimos que el sinus arrest o también hay pausa del seno, es cuando el latido que viene del nodo SA de manera transitoria puede detenerse, cesar de generarse. Entonces nos da una imagen de una línea recta. Esa es la imagen del sinus arrest. La única diferencia es el tiempo. Vamos a verlo que el arrest tiene más de 2 segundos. Y dijimos que cada segundo son 5 cuadros grandes. Entonces, si hablamos de 2 segundos, estamos hablando que tiene que hacer una pausa de más de 10 cuadros grandes para que se llame rest. Y si la pausa es menor de 2 segundos, se llama pausa. Veámoslo en esta imagen. Acá, estos espacios que están acá, si ustedes los ven, 1, 2, 3, 4 y este pedacito acá, son como 4,5, 5 por ahí. Un segundo, un poquito menos de un segundo. Pausa. Pero si ustedes cuentan acá, es una pausa de más de 2 segundos. Ya entra en arrest. Se llama arrest porque es una pausa grande. Si ustedes ven, es transitoria. Vuelve a agarrar pulso acá el corazón. Probablemente va bien lento, pero vuelve a iniciarse. Acá en este caso de la pausa, vemos una pausa por acá. Vemos latidos normales por acá, un poquito irregulares. El ritmo, las distancias no son iguales. Pero acá vuelve a haber otra pausa. Esto se podría escapar de un electro. Podría. Pero si le dejan un holter a alguien, se lo va a captar casi seguro porque en lo largo del día le va a agarrar los momentos de las pausas o arrest. La gente muchas veces también lo siente. Las pausas largas podrían dar un problema como de un mareo, pero muchas veces son sentidas por los pacientes.
punto de referencia que se usa para identificar cambios en la amplitud o el voltaje eléctrico, ¿cómo se llama? A ese momento. Se usa como punto de referencia. Es la línea isoeléctrica. No olvidemos eso. Cualquier cosa que arriba de la línea isoeléctrica se considera positivo. Entonces por eso decimos que la onda P es una deflexión positiva, la R también y la T. Y esta que va para abajo, que es la Q y la S, son negativas. Entonces la línea isoeléctrica refleja un estado de reposo de las células del corazón, del músculo, de las células miocárdicas. Y se usa como punto de referencia para identificar cambios en la amplitud. Si ustedes ven, cuando hay cambio en la amplitud, aquí se va para abajo negativo, acá sube positivo. Entonces vamos a ver líneas planas cuando no hay actividad eléctrica, que es momento de reposo, o cuando los impulsos son muy débiles para ser detectados. Esos son momentos que puede haber una línea isoeléctrica. Acá es una línea isoeléctrica. Si ustedes ven, este pedacito es planito. Y de ahí casi siempre hay una deflexión, ya sea para abajo o para arriba. Acá vuelve a haber otra línea isoeléctrica, otro pedacito plano. Acá. Y más o menos se van a ver entre dos ciclos. Cuando vemos dos ciclos. Aquí empieza, aquí termina este, aquí empieza el otro. La marca de la calibración, que también lo vimos en el video cuando tomaron el electro, es una marca de calibración. Es el 2. El número 2. Sí, la marca de calibración usualmente se ve así como que fuera un rectángulo, como que fuera un edificio, así. Casi siempre está al lado izquierdo de del electrocardiograma. Al lado izquierdo se ve la imagen. Es una imagen acá, así como esta, como que fuera un rectángulo de dos cuadros grandes. Siempre de dos cuadros grandes, aquí lo ven. Y la calibración estándar es de 10 milímetros por millivolts. Esa es la calibración o amplitud. Esto se espera ver siempre al lado izquierdo. Tienen que estar ustedes atentos. La velocidad dijimos que era 25 milímetros por segundo y la amplitud es de 10 milímetros por millivolt. Y nos sirve para comparar, porque aquí nos ayuda a comparar qué tan alto se va la R aquí. Y si ustedes traen la línea imaginaria acá y la vuelven a pasar acá, ya saben también que esta es una medida de una calibración de 2 y acá se pasa un poquito. O sea, nos sirve para medición y comparación. Veamos esta que dice el método más rápido y fácil para medir el ritmo cardíaco. ¿Cuál es? El más rápido y fácil. El de 60 por 10. El de 6 segundos por 10. Sí, Sí, el de 6 por... sí, ese es el más rápido, sí. Si ustedes ven, solamente es ubicar 6 segundos de tiempo en el trazo y contar las R y lo multiplico por 10. Rápido y fácil. Ahora, el más exacto, cuando lo logramos hacer. Fue que lo que usted explicó anteriormente, que era lo de los 1500, ¿verdad? Sí, ese es correcto. Ese es el más exacto. Este que involucra, recuerden, siempre hay que ubicar una R de inicio y una R de final. Y luego lo que contamos son los cuadros grandes, sabiendo que cada cuadro grande tiene 5. Entonces aquí son 30 y es el que me sirve para dividir el 1500, me sale 50. En este caso sería una bradicardia. Y la morfología del electro se ve bastante normal. Entonces podemos decir que es una bradicardia del seno, sign of bradicardia.
Este ritmo que ven acá, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué es? Una, una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Sí, esta es una, si recuérdense que una imagen, el otro día que la vimos también se veían como que fueran así aletas de tiburón, una después de la otra. Y básicamente acá lo que nos da la imagen es el QRS bien abierto, bien ancho, y no se logra ver ondas P ni intervalos PR, están ocultos. Ahora, veamos esta imagen acá. ¿Qué es? La historia que trae esta es que un niño de 17, un niño de 15 años en un evento deportivo colapsa, se desmaya de manera espontánea. Le toman un electro in situ y ven esta imagen. ¿Qué les viene a la mente? El número 3. La número, recuérdense que la sistolia es como que no hay latido, sería plana, sí. Es parecido al 20. No, a ver. Ventricular. Entonces sacamos esta, no es normal, entonces nos quedan La estas 2. dos. Es una fibrilación atrial. Lo voy a mandar de regreso acá. Vean, se asemeja un poquito a esta, porque acá se ven estas como aletitas de tiburón, pero en algunos trazos sí se ve un poco que la imagen cambia y ya se ve un ritmo caótico, desordenado. Entonces, esto es incompatible con la vida y en el caso del niño probablemente tienen que empezarle a dar CPR y a hablar por ayuda y mandarlo a una unidad más organizada. Aunque muchas veces las ambulancias que llegan a dar atenciones, las personas que llegan allí, los técnicos de emergencia EMT son bien preparados. La mayoría de ellos están preparados como para dar CPR y tratamiento avanzado mientras se movilizan los pacientes a los hospitales. Pero sí se tiene que probablemente dar ya una CPR. Son eh, situaciones que son incompatibles con la vida. Hay un cese de la actividad cardíaca, no hay pulso en estos pacientes, solamente las fibrilaciones, el ventrículo no está realmente contrayéndose, sino que está solo como moviéndose, sacudiéndose, no se ve onda P, el QRS está bien abierto, no se logra ubicar, solamente se ve esta imagen muy parecida a la que vimos de la taquicardia, pero en espacios desordenados acá. Entonces, váyanse guardando las imágenes en las mentes de la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Esta que vemos acá, ¿qué es? ¿Qué les viene a la mente de esta? Ah, La 1. po- vamos a ver por descarte. No es línea plana, borro esta. No es un ritmo normal, borro esta. La fibrilación ventricular la acabamos de ver La 1. y, y en esa no había, en la fibrilación ventricular, el complejo QRS estaba bien abierto. Se recuerda que se veía Sí. así. Entonces, entonces la uno es un flúter atrial. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de eso? O sea, son ritmos que tiene que prestarle atención a la zona de las ondas P, que usualmente dijimos que la onda P siempre hay que preguntarnos si está antecediendo a un complejo QRS, a que hay un QRS. Se supone que esta tendría que ser la zona de la onda P, pero vemos tres cosas parecidas. Entonces, eso es lo que se conoce como un patrón de ondas atriales del diente de serrucho. Entonces, esto es una fibrilación atrial. Son los complejos QRS están normales acá, se ven normales, no están anchos y tan angostos.
Y onda P no se logra discernir de manera exacta, decir esta es una onda P, no existe, entonces puede ser que esté ausente. Una flútera trial. Veamos esta parte del QRS, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Qué era esto? R, No sé cómo se llama de R a R. intervalo, ¿no? La 2, Entonces, intervalo RR. El intervalo RR nos va a servir para contar la frecuencia, cuántos latidos, y también nos sirve para medir las distancias, el ritmo. Y vamos a terminar con esta pregunta ahora en la noche, la revisión. Dice, un paciente de 80 años que viene a la oficina quejándose de dolores de pecho intenso. El paciente está sudoroso, reporta náusea. El asistente médico le toma un electrocardiograma y ya aquí el diagnóstico ya se está dado. Dice, le encuentra un infarto del miocardio en las lead 2, 3 y ABF. ¿Dónde está el infarto? Vean, aquí están las elevaciones de la onda ST, que es un hallazgo de un infarto. ¿Dónde cree usted que está? ¿Es posterior, septal, inferior o es un sign of arrest? Este dijimos que es un infarto, ya lo podemos tachar porque no es un sign of arrest. Entonces ya nos quedan solo estas tres. ¿Cuál de estas tres podría ser? Acá le dan las leads. la 2, la 1, no, la 2, la 3 y la BF. La 3, Inferior. Sí. Entonces vean, vámonos otra vez a la imagen de este corazón. Entonces nos están dando 2, 3 y ABF, que casi acá, aquí está la respuesta. Entonces, imágenes de elevación ST en las leads puntuales. Si ustedes ven acá en las B1, B2, B3, no se ve elevación del ST, ni en la 1. Entonces, una del inferior. Bueno, entonces lo paramos acá y revisen nuevamente el video mañana y las clases. Revisen. ¿Cómo no, profesor? Así que Gracias.